Bienvenidos una vez más al programa Con Todo Respeto. Me acompaña Francisco López Vargas. ¿Qué tal? Uquibe Espada, le saluda Rodrigo Menéndez. Bueno, esta semana cumple 12 años de haber fallecido el político yucateco Víctor Cervera Pacheco. Don Víctor Cervera. Y van a haber una serie de eventos que lo hacen cada año, ¿no? Allá en Progreso. En Semul debe haber uno. En Semul 1 y en el Panteón Florido, me parece. Que ese es el de la familia. Me imagino que el PRI hará el suyo, etcétera. Sí. Pero bueno, a 12 años de la partida de Cervera Pacheco, ¿cómo está el PRI? ¿Qué PRI? Pues si nos atendemos a lo que se ve a nivel nacional No. y a nivel local, hoy te podría decir que vemos un PRI desdibujado, un PRI que no tiene discurso. En Yucatán el PRI hoy prácticamente es un partido inexistente, es un partido cuyo dirigente no alcanzo yo a poder identificar, no solamente en personas, sino en discurso, ¿no? En argumentación. Vemos que un estado en el que hay ayuntamientos de oposición, vemos que hay pues suficiente material como para tener una vida con una dinámica política desde el partido mayoritario. No la hay, no hay absolutamente nada de esto. Creo que el PRI se ha replegado, se ha convertido en un partido, en muchas ocasiones, en un partido netamente de procesos electorales. Digo, también le pasa al PAN y a los demás, ¿no? Oye, pero como que hay un poquito más de estructura opositora que de estructura política del partido hegemónico yucateco, ¿no? Oye, es que yo disiento de lo que dices. Me parece muy bien que disientas. Ahí te va por qué. Porque estás dibujando a un partido de oposición. O sea, eso es lo que estás dibujando. No, acá, al contrario, yo veo un PRI en gobierno. Pero no existe. ¿Existe un gobierno, no existe un partido? Bueno, es que es cuando... La mimetización del partido y del gobierno creo que es absoluta en Yucatán hoy. Bueno, es que no hay una pero diferenciación es que formal entre uno y otro. Oye, cuando estuvo Cervera Pacheco. Bueno, yo me acuerdo del PRI de Cervera. Cuando estuvo Patricio Patrón, así estaba el PAN. Me acuerdo del PRI de Cervera con Dulce María, presidenta del PRI, por ejemplo. Y veías que habían unos discursos ahí muy encendidos y eran parte del mismo gobierno. Pero había una línea de conducción política e ideológica. Yo creo que los hoy no partidos veo, que hoy no veo. Hoy el PRI particularmente, en el caso en Yucatán o a nivel nacional, es la Secretaría de Elecciones lo que siempre fue entonces. Así, es una Secretaría de Elecciones de cualquier gobierno, o llámese el o agencia PAN, de colocaciones. Sí, pero no, porque no llega a tener esa es que esa todavía. es la manera como se comporta el PRI en Yucatán. El problema es que la realidad sobre la que actúan ya no es la misma. Además, que la que les permitía actuar de esa manera y tener éxito. Entonces tú tienes, por ejemplo, lo que comentábamos aquí la semana pasada, un PRI que se comporta como si fuera gobierno en todos lados, incluyendo la ciudad de Mérida, donde es oposición, y donde no le hacen oposición al gobierno de la ciudad. Que ahí es lo que tiene razón Paco. boquete. Pero ahí es lo que decía Paco, es que no existe tal. Es eso lo que no se Claro. ve. Un PRI opositor. No solamente opositor. No ves que no ves ningún PRI. No ves un en la PRI. ciudad de Mérida no hay PRI. No hay PRI. No hay PRI que haga oposición y no hay PRI que haga nada. Que tenga una línea conductora. Bueno, creo que buena parte de lo que todo el mundo le ha reclamado al PRI es que con ese afán de mimetizarse con el gobierno o de ser el partido en el gobierno, se le olvida que muchas de las cosas que pueden ser argumentativas en diferentes sitios, en Valladolid, en Tizimín, en la propia ciudad de Mérida y todo, podría ser un eje que llevase un discurso paralelo al gobierno. Sin embargo, electoralmente el PRI ha mejorado su circunstancia en Mérida. Sí, claro. Desde la muerte de Cervera. Bueno, a ver, Cervera muere después de ser candidato y... Sí, pero no le fue mal. O sea, pierde. Hombre, perdió. Sí, pero no le fue mal. O sea, no le fue mal comparado con... ganó el PAN. A ver, pero el PAN Sí. no empieza a perder distritos en elecciones federales en Yucatán, sino hasta 2006. Es cuando gana Rolando Zapata. No, eso fue en 2009, Rolando Angélica. Angélica. Antes habían ganado el distrito, por el que compite Angélica lo había ganado Esma Bazán, si no me equivoco. No. Bueno, entonces ya está, peor tantito. Quiere decir que esos distritos, y si vemos la última elección, excepto la elección de alcalde, todo lo demás lo gana el PRI. Es decir, estamos ante un retroceso funcional de los distintos partidos. Tenemos un PAN que no está mejor organizado que antes. Es decir, yo creo que los dos principales partidos han retrocedido orgánicamente. Su estructura partidista es menos eficaz, es menos más presente. gobernista.
También eso es verdad. Los Es dos, decir, o sea, el propio PAN se concentra muchísimo en la ciudad de o Mérida. el PRD en el Distrito Distrito Federal. Federal. Yo veo Así es, conductas efectivamente. muy políticamente patrimonialistas. Veo a dos partidos políticos, los dos grandes de Yucatán, digo, seamos honestos, el PRD y otros prácticamente no existen, que están cuidando su patrimonio político. Pero es que los otros Y también. nada A ver, más. el PRD tiene una votación pequeña pero estable y cuida esa pequeñita pequeña. votación. Hasta ahí llega. Y ese PRI que deja Cervera, pues es el PRI que está hoy en el gobierno. Y digo, Pero, A veces hasta Rolando nombre Zap- por Ro- nombre. No, el claro, sobrino, es a lo que voy. el ahijado. No, oye, no, pero Víctor, hablando, ¿no? Se habla de- está hablando de Rolando Zapata. Antes estuvo la sobrina de Víctor Cervera, oye, el ahijado de Víctor Cervera. Y mucha de los secretarios. Los secretarios son gente que trabajó con Víctor Cervera. que tuvieron cuando menos algún trato. Pero con- esto empieza cuando es gobernadora la sobrina de Víctor Cervera, no, Claro. no nos olvidemos de eso. Claro. Es decir, los dos gobernadores priistas después de Cervera Ajá. son cerveristas, de la nueva hornada de cerveristas. Sí, pero son cerveristas. Rolando crece en el cerverismo, hombre, desde que era dirigente Bueno, de la de secundaria. amistad de papás, ¿no? Pero Hablemos además eso. de militancia, De militancia política. Es política. decir, Rolando hace política desde la secundaria, que fue presidente de la escuela y estaba inserto en el las cerverismo. redes de relaciones del cerverismo. Claro. Y bueno, y de Ivonne no se diga. ¿no? Bueno, es que imagínate, pues eran los amigos de su papá, ¿no? Sí, O sea, tenían que... del primer círculo, del primer círculo de papá. amistad. Claro, ¿no? claro. Y bueno, efectivamente, pero Bueno, eso no habla te vayas de muy la lejos. hegemonía que tuvo Cervera en el priismo durante 20 años en Yucatán. El secretario Los de- 10 que fue gobernador y otros 10 que otros eran El gobernadores. secretario de Seguridad Pública. Bueno, el El secretario de de Cervera Es Pacheco. el de Cervera No, Pacheco. no es uno de la misma hornada, es el mismo secretario que el de Cervera Pacheco. Y así como eso, El administrador de las instituciones culturales es el mismo. es el mismo que era el el de director de Cervera. penal es el mismo que era con Cervera. Bueno, el director de penales es el mismo de Cervera, de Patricio, De de todo. Gol, sí, creo que lleva ya... Sí, pero- lleva... Bueno, el de policía también. Es correcto, es correcto. Descansó durante el periodo de Patricio, pero después... Estaba muy ocupado en Quintana Roo, según dicen los Así es. quintanarroenses. Oye, pero ese cerverismo que hoy se ve, pues o sea, este gobierno es fruto de ese cerverismo. Sí. No sé qué tanto, pero cuando menos a la vista, sí, No es un gobierno digamos, ajeno a Víctor Cervera. De las Totalmente. corrientes políticas del PRI, aquello en lo que se transformó el cerverismo, que bueno, no es lo mismo el cerverismo sin Cervera que el cerverismo con Cervera, Claro. pero aquello que se transformó del cerverismo sigue siendo la fuerza dominante al interior el del secretario país. de gobierno de Víctor Cervera Pacheco, Eric Rubio Bartel, es jefe de la oficina Así del es. gobernador hoy. Sí. Claro. Y Aunque ese no era cerverista. Bueno, más aún, Rodríguez Azaf, que Gamboa. hoy es secretario de gobierno, su hermano fue presidente municipal en Izamal con Víctor Cervera. Si me empujas un poco, creo que hasta Roberto Rodríguez fue... No, ya le tocó, creo que... No, fue su hermano, creo que Ok. Miguel. Es decir, pero fíjate, es muy interesante porque es un grupo hegemónico a tal grado que incluso las divisiones internas del PRI o los grupos al interior Eran del PRI cerveristas. son subdivisiones Sí, del del cerverismo. cerverismo, Es decir, claro. tienes a los Cervera directamente por un lado, a Bueno. Rolando por otro, a Ivonne por otro. Bueno, ahí te diría yo, hay los cerveristas y los que se apellidan Cervera. Claro. Creo que son... Sí, que a pesar de que su eslogan es no soy cerverista, Soy soy Cervera. Cervera, la realidad es que son cerveristas. Claro, Sí. todos son- claro. Sociológicamente. No, pero además Ahora sí que todos poniéndolos son hijos en de el- Pedro Páramo. Lo decía Lucelia Alpizar, ¿no? Que era una... No Lucelia era la que lo decía, o era mi Sí, hermana, ella la lo que de la decía. corriente filosófica. Era una Sí, corriente sí, sí, filosófica. sí, Era una corriente filosófica. Yo me niego a hacer un análisis en tonos de grises nada más de Víctor Cervera, porque Víctor Cervera creo que fue un gobernador que en los 80s, cuando llega la primera vez, fue un gobernador que traía una escuela distinta. Yo era reportero del diario Yucatán en aquella época, me tocaba cubrir Palacio con mucha frecuencia, me tocaba ir a las giras con mucha frecuencia. Y a mí me llamaba mucho la atención un gobernador que llegaba manejando su combi y que atraía a un asistente al lado que se bajaban en la puerta de Palacio, le entregaban al guardia la llave de la combi y el guardia de Palacio era el que iba a estacionar la combi. Y el gobernador llegaba, se bajaba de la combi y cuando entraba a Palacio se paraba 2 minutos ahí en la guardia, saludaba a los de la guardia, volteaba a una oficina de turismo que había del lado, entrando del lado izquierdo, y el señor recorría toda la parte de abajo del palacio. Le preguntaba a la gente qué trámite estaba haciendo. A algunas las llevaba de la mano a hacer el trámite. Bueno, es que eso era muy interesante. Era- Era un político de otra generación. y de una De generación estos que además... políticos que podían ir en campaña a un pueblo, saludar a una persona
y 3 años después regresar y preguntarle por ¿Cómo su estás? hijita que Sí, se llamaba no. Josefina. Bueno, cuenta la leyenda que de repente No, no cuenta. él caminaba y de repente se acercaba, A ver. saludaba en Mashcanoa a alguien y se volteaba y le decía, Pepe, ¿cómo está tu No, hortaliza? te cuento, Y, no, y- te y la el cuento. Pepe hasta se... Te la cuento yo, en una gira con Carlos Salinas de Gortari, presidente de la República, Víctor Cervera, secretario de la Reforma Agraria, en una gira perdida en algún ejido del mundo, estábamos en la gira platicando, caminando, y de repente se para Cervera, viene un grupo de campeones a saludarlos, se voltea y los saluda, oye, fulano, hola, qué gusto, Perengano. Me dice, mira, este fulano, y este son de tal y tal lugar. Oye, tu hijo, ¿qué hizo por fin? Entró a la agronómica, estudió lo de él. Sí, hay está metido en historias eso. así. Escuchándolo, y el señor se lo... Sí, don Víctor, pero recuerda usted que usted le regaló no sé qué cosa y que el apoyo que usted le dio. Y el tipo se acordaba de los nombres de la gente. Oye, ¿y eso pasa hoy, Yo lo vi. Paco? No, hoy no pasa. Varía, yo he visto Yo políticos no veo, que sí no lo todavía, veo. no ¿Sí? te puedo decir, a estos jóvenes, no he estado en campo con estos jóvenes, pero yo sí recuerdo de mi experiencia en la Cámara de Diputados, políticos de mi generación, con esas mismas habilidades, de ¿Sí? aprenderse un nombre. Te puedo mencionar, por ejemplo, Duarte, el gobernador de Chihuahua, era Ajá. ese tipo de persona. persona, ¿no? Interactuaba con una persona una vez y quedaba registrada en el archivo permanentemente. Y ese Cervera de esa primera época, ese Cervera que llega a ser secretario de la Reforma Agraria, no regresa a Yucatán. No Pero es, vuelve a que yo creo Yucatán. pero es que yo creo que el Cervera de la primera época es el disidente priista de los 70s, el que acaba en la cárcel y que tiene que salir con un amparo y un piquete del ejército, el que organiza movimientos campesinos Bueno, es que dicen intensos. que Cervera siempre fue no un rebelde, sino era un opositor, Era un opositor al interno. sistema. Opositor al sistema político del momento, En ¿no? un momento. Yo creo Al que régimen. Mira, yo no iría tanto, porque al contrario, yo creo que Sí, era oye, un político muy hecho en el sistema. Oye, pero lo sacaron hasta de la alcaldía. Yo recuerdo ¿Te acuerdas una de Él eso? pide licencia de la alcaldía Para y ser al diputado, que queda de a suplente Wilberchi. lo desaforan. Eso sí es. O sea, sí, medidas muy rudas, pero no llegaba a romper con el... la con el- única pregunta que yo dirigente recuerdo de la CNC, que por no me ejemplo. contestó ampliamente y que la pensó mucho antes de decirme que no me la contestaba, doña Sarita Mena, la mamá de mi amigo Luis Correa, de nuestro amigo Luis Correa, fue cuando hablábamos de esto. Él decía la relación de don Víctor Manuel con Víctor Cervera, una relación muy cordial, Paco. Pero eran amigos y tenían una relación política también, había una serie de cosas. Y Lo que quieres dar a entender es lo que se decía. lo que se decía, Es de que de hecho el PAN ni le puso candidato a la Candidato, alcaldía. exacto. Acuérdate Y que entonces- Víctor Correa sale candidato Siendo a la alcaldía, alcalde. gana, le quita al PRI la alcaldía y después ya no hay candidato. así es, Y el siguiente es Cervera. es Cervera. A mí se me hace que iba a ser por el PAN. y parte de la plática... pero ahí es porque entra el PAN en un pedido de abstención. Recordemos que no coincidía la elección de alcalde Con- y con- con la de gobernador. La de sí. alcalde era posterior. Para Sí. cuando viene la de alcalde en el 70, ya había venido el gran fraude electoral del 69 y Acción Nacional a nivel local había decidido ya no participar en elecciones. Es decir, no fue un gesto con Cervera, sino fue una decisión que sostuvieron hasta Nacional. 1980, no, local, hasta Mi- 1981, porque sí participaron en las elecciones federales, porque eso se decidía a nivel nacional. Y en las elecciones federales se veían 3 o 4 cartelitos pegados y su 12-15% de votación, aunque no movieran no, absolutamente un un dedo. dedo. A las locales no iban. El Acción Nacional no participa en la elección de alcalde desde 1967, no vuelve a participar sino hasta 1981. Y a mí se me hacía muy 81 atractivo. con Carlos Castillo a la gubernatura. A la gubernatura, A la gubernatura. y Góngora Pedro Góngora Paz Paz. Con Pedro a la Góngora, alcaldía. a la alcaldía. de Mérida. Y a mí se me dicen hacía... que A yo mí voy me decir- consta que solo en una casilla en Pacaptún, y me consta porque yo estuve en el cómputo y luego vi el resultado Tenía oficial 50, de la casilla. 56. Solo en esa casilla le embutieron 2,000 votos ilegales a Guido Espadas, que era el Candidato al contendiente. alcalde. O sea, a mí no me cuentan eso yo lo vi. Imagínate la riqueza de una anécdota contada por doña Sara. Doña Sarita, en ese momento de su vida más polémico. Que por cierto le quiero mandar un abrazo con todo cariño a la Fronia Correa Mena, que acaba de... Sí. fallecer. Doña Sarita. A eso voy. Un ícono Que del panismo yucateco. una de las cosas que te da sentimiento es que la primera mano de una anécdota la tenía ella. Porque ella y don Víctor Manuel practicaban todo el tiempo, ¿no?
Sí, bueno, fue una figura que se mantuvo además en el panismo 40 años después de la... Yo creo que sí. Sí, yo creo que ella manejaba, porque era una señora, doña Sarita era una señora con pero además con esa intuición femenina, con ese manejo de detalle, ¿no? Mira, y hay una palabra que no me gusta usar, que es esto de los dirigentes morales, no creo en eso, pero me parece que Sara Mena sí fue un referente moral de Acción Nacional en mucho tiempo. Sí, muchísimo tiempo. Su opinión pesaba a la hora de ciertas decisiones. Sí, claro. No hasta siempre, no absolutamente, pero era una voz que se escuchaba. Yo creo que lo que acabas de decir es correcto. No es que tuviera un peso político. No, al contrario. Al contrario. No es que le fueran a hacer caso. Pero el peso político pero tenían de su que ir a opinión, preguntarle. Y decía, ¿saben qué están haciendo mal por esto? Ya, ok, pues seguimos haciéndolo mal. Pero, claro. pero te iban a preguntar. Yo sí creo más que un peso político tiene un peso moral. ¿No? Y además quedaban muy mal con los propios militantes, los panistas, si no le iban a preguntar a doña Sara. Acuérdate cuántas veces no fue al aniversario de don Víctor Correa Rachó. Sí, todos iban ahí. Y doña Sarita iba a regañar al alcalde en funciones. En funciones, a los funcionarios panistas. Un detalle que me gusta recordar es que doña Sara era una de las escasas integrantes permanentes del Consejo Estatal. Sí. Otros dos eran Ana Rosa Payán, que pierde esta condición cuando renuncia al PAN. Sí. Y Rafael, pues ya no podía, tenía que volver Castilla a tener Peniche. requisitos. No sé exactamente cuál es, pero creo que te das de cuenta que si estás 10 años continuos electo como consejero, ocupas el cargo de manera permanente. Y Rafael Castilla Peniche, que también ya falleció. No sé qué nuevos el famoso consejeros pueda haber ahora, pero digamos que era... Los consejeros vitalicios ya eran figuras emblemáticas, estos tres que recuerdo yo ya no están en el PAN. Y era la época en la que medianamente veías que había un discurso, una intención política de una parte y de otra. Bueno, ya no la ves. Bueno, eso ya en el PRI, en el PAN o en el PRD, yo me acuerdo cuando en esas épocas, estás hablando de 92, ¿no? No, hasta 92 todavía, 90s o más o menos, cuando Carlos Castillo Peraza gana la presidencia nacional del PAN. Sí. Y la gana por un discurso. Él estaba en tercer lugar. Y le gana a Rufo y a... Es 1992. Yo recuerdo y por un discurso, salió a dar un discurso y con el discurso ganó. Sí. O sea, eso, y después, tiempo después, cuando sale Calderón electo, Fox electo, dice, decía Castillo Peraza, me llegó a decir, las épocas en las que los políticos ganaban una convención con un discurso ya se acabaron, ahora se ganan con dinero. A mí me toca estar con Carlos Castillo Peraza en Campeche. Habíamos ido, no me acuerdo qué evento grande hubo en Campeche, y esa noche cenando en un hotel en Campeche. ¿Pero de tu partido? No, yo periodista, como siempre. Y cenando con él, le decía yo, le dije, te veo muy tranquilo y mañana vence el plazo para renovar tu dirigencia. Claro. Le dije, te veo muy tranquilo, ¿qué vas a hacer? Yo me imagino que ya tomaste una decisión. Me dice, mañana te vas a enterar. Temprano vas a ser el primero en saberlo. Te voy a decir una cosa. Ya me cansé de estar en la agenda de todos. Es hora de que yo los ponga a todos en mi agenda. Pero mañana verás qué voy a hacer. Es una decisión que tengo que terminar de consultar con la almohada. Y al día siguiente renuncia y dice que no participa. Y es cuando se hace Felipe Calderón, presidente nacional del PAN. Se lo entrega, digamos, a su hijo. A su hijo. Político. Político, sí. Que luego vienen una serie de desaguisados y demás. Que terminan peleados. No, le distanciados. Sí. Quiere decir, al morir Carlos Castillo estaba totalmente separado. Distanciado por completo. Bueno, yo me acuerdo cuando fallece Carlos Castillo y el llanto que pega, cómo llora Calderón. Felipe, y se le acercó a uno y le dijo, así serán los pecados que le tuviste con él. Vámonos a un corte comercial y volvemos aquí con todo respeto. Gana el oro del sabor con globitos y bizcochitos, donde compra los productos marcados con tira, reúne las 30 medallas diferentes y llévate televisiones, cámaras, drones y mucho más. Globito y bizcochito, el oro del sabor. Consulta bases en galletasdonde.com. El don de saber hornear. Campo Paraíso te invita a disfrutar de las eliminatorias y la gran final del torneo de Polo Challenge Cup, que se celebrará el 19 y 20 de agosto en sus instalaciones.
ubicadas en la antigua carretera de Mocochá a Vaca, kilómetro 2, a 15 minutos de Mérida saliendo hacia Motul, donde además de disfrutar este fabuloso espectáculo, habrá un excelente ambiente familiar, con comida a cargo de los food trucks. Disfruta de este espectacular deporte lleno de adrenalina. ¡Te esperamos! Torneo de Polo Challenge Cup. Informes contacto @campoparaíso.com. Te invito a una lucha donde el fin principal es sumar. En donde prosperar es cosa de dos. Y confiar es de dos. Estamos creando un vínculo entre empresas, policía y sociedad. Somos muchos los que ya formamos parte de este proyecto, pero no podemos hacerlo sin ti. Entra a cuidaaquientecuida.com y participa. Pues dicen que en Ópticas Jaime te cambian tu personalidad. Vamos a ver si es cierto. Hasta la vista, baby. Señorita, tenga listo mi yate a las 3, por favor. Ay, pero ¿qué pasó? Tú. Estos mejor no. Mejor los primeros, ya. Ya estamos de regreso con todo respeto. Bueno, Paco, hay unas encuestas que ya Sí, están, que dio Reforma. Reforma. Preocupantes, pero este es el principio todavía. Reforma hizo un Preocupantes trabajo. como para quién. Preocupantes No, para todos. Para A ver, todos, a yo ver. creo. Porque está fíjate, todo muy pegado, muy cerrado. En la historia, Órale, hasta felista. en la historia reciente, en la última encuesta reciente, en ninguna el PRI aparecía debajo de nadie. Seguía apareciendo como el No, partido más Pero como votado. partido sigue No, siendo como así. partido sigue siendo así. Sí. Ya no. No, no, Ya no. no. A ver, Es léela, cuando léela. ponen la persona. Échala, Ya no. Échala. Aquí hoy, si la gente, cuando le pregunta si hubiera elecciones para el presidente de la República, ¿por qué partido votaría? El PAN tiene 27, el PRI tiene 25, Morena 17, Independientes 11, igual que el PRD. Lo que pasa Es que la primera vez. No, lo que pasa es que no ponen al verde junto con el PRI. No, pero por eso, pero es como identidad de partido y La como identidad de partido partido, particular. sí. Esta es y la en de las- Reforma. y En la las de personas. Mitofsky, No, pero en las personas. pero ahorita voy a la idea. En la de Mitofsky viene más o menos en la misma tendencia. Similar, y el PRI mantiene también el segundo lugar. Ya no el primer lugar, como tuvo durante todo Este periodo. este periodo. Muy interesante. Cuando ponen nombres en la de Mitofsky, en ningún momento, cuando van los nombres, cuando va Margarita Zavala con los demás, en todas, Margarita Zavala va en primer lugar. En todas. En la de Reforma, cuando se habla de Margarita Zavala, tiene el 26%. Sobre 24 de Andrés Manuel, sobre el 14 de Osorio Chong, el 6 de Mancera y un 6% igual de El Bronco. ¿Cuál es el tema aquí? Si los candidatos a presidencia en 2018 fueran las siguientes personas, ¿por quién votaría? Y te digo, primero Margarita, Andrés Manuel, Miguel Osorio. En la encuesta que... Esto me hace suponer que estas personas que estás poniendo allá en cada partido son los que tienen el primer lugar de sus propios partidos. Claro, así ¿no? es. Sí. Y el mejor posicionado en esta encuesta del PRI Es es Margarita, Andrés Manuel, evidentemente. y Osorio Osorio Chong. Chong. Osorio Chong. Mancera no aparece por allá. No, sí En el aparece. 6, en el seis. con 6%, 6%, junto con Jaime Rodríguez, con El otro Bronco. 6%. En la encuesta que hace, Catástrofe. en la encuesta que hace Mitofsky, aparece más o menos en el mismo tono. En la persona que altera la elección es cuando no metes a Margarita Zavala. Cuando no metes a Margarita Zavala en todos los demás escenarios, el que gana es Andrés Manuel López Obrador. Cuando ¿Quién pones puso a- esta foto del Bronco? O sea, yo veo a ese individuo del otro viniendo hacia mí en la calle, cruzo la acera. Es la foto de Reforma, no te pongas flamenco tampoco. Es la foto, Claro, es la foto de ellos. Reforma trae un... Es la Claro, foto de traen ellos. bronca con No, al él, pero... contrario, le trae No, es el cariño. patrocinador. Pues imagínate si con- lo odiaran. si Reforma es el el- consuegro, a ver, el dueño de Reforma, ¿sí? Es consuegro de del principal asesor y coordinador de campaña del Bronco. Oye, ¿y el número de abajo qué significa? Es la encuesta anterior.
Ah, ok, es el movimiento. O sea, Sí. Margarita sube, Andrés baja, Osorio baja, Mancera baja, Jaime Rodríguez baja. Fíjense que hay una hipótesis que podremos comprobar en los próximos meses que yo tengo, y es que a partir de la elección del 5 de junio, muchos de los poderes fácticos comienzan a acomodarse para una nueva alternancia con Acción Nacional. Lo noto en algunos editorialistas vinculados a ciertas empresas de la comunicación, en el tono de algunos priistas. Es decir, recordemos cómo transitó el PRI los 2 sexenios de gobiernos panistas. Sí. Y la realidad es que no le fue nada mal. A los principales poderes dentro del prismo, que son los gobernadores, les fue por el contrario excelente. No, maravillosamente bien. Eran mucho más dueños de su estado que en este sexenio, El tema de los que ya tienen jefe. El tema de los gasolinazos que cargó todo el sexenio Calderón era una concesión hecha con los Bueno, es que desde gobernadores. Fox todos los excedentes petroleros Eran se para los los gobernadores. feriaron los gobernadores. Así es. Y en ese sentido, yo no veo hoy en distintos actores y en distintas palestras ni aliados sólidos del PRI en un escenario de derrota, ni muchos priistas demasiado preocupados por no ocupar la siguiente presidencia. Es decir, me parece que la simbiosis que se generó entre Acción Nacional o entre los gobiernos de Acción Nacional y el PRI durante los 2 sexenios panistas es una dinámica a la que hay actores dentro del propio PRI a la que ya le están apostando. Y que a la que ya se acostumbraron, Oye, pero además... que es el caso de cuando sale, y creo que es el más identificado, José Antonio Meade. no, bueno, José Antonio claro. Meade, el gobernador del Banco de México, por ejemplo, son quizá los casos más... No, porque el caso del Banco de México, si te acuerdas, es electo por 12 años. Es un caso más técnico. Sí, Más pero es electo. Entonces, da más allá de Es eso. lo mismo, pero con menos Sí, tono político. exacto, Así es. exacto, Bueno, pero es que además exacto. Cárcel Igual estuvo- fue vino, porque Cárcel se forma en el equipo priista. Así de los es, y también- tecnócratas, y es transita subsecretario al con PAN, ya, con el y- PAN, y Pero luego se va de gobernador. Es secretario, sí. Sí, incluso. Es En verdad, la ocupa encuesta, la Secretaría de La Hacienda. Secretaría de Hacienda. en la encuesta que publica Con peso, por cierto. Mitofsky y que maneja El Economista, creo que el título es mucho más preciso. Dice, para el 2018 nadie gana sin alianzas. Nadie. Solos, por sí solos, según esto no ganarían, ¿no? Según Mitofsky, la preferencia electoral muestra un virtual empate entre el primer lugar del PAN y el del PRI. Según esto, el PAN obtendría el 20%, mientras que el PRI tendría el 19.6%. Formalmente un empate, ¿no? En tercer lugar vendría Morena, que en el transcurso de las mediciones ha alcanzado y ya superó al PRD, que se va al cuarto lugar, y en el quinto lugar, en la encuesta de Mitofsky, es donde viene la opción independiente, más o menos la misma que maneja la gente de Reforma. Cuando se habla de partidos políticos sin mencionar candidatos ni alianzas, el PRI obtiene el 19.6%. Si tú le sumas lo que pudiera ser su alianza con el Verde, que es el 1.3, y el 1.1 que se le concede a Nueva Alianza, tienes a un partido que tendría el 22%. Si el PAN logra armar una alianza con el PRD, el PAN tendría 28.1. Esa alianza PAN-PRD subiría a 28.1. Si el PRD arma su alianza con el PT y con Morena para enfrentar al PRI y al PAN, le gana al PAN por 1.4 puntos. Pero le gana el PRI por 6 décimas de punto. O sea, el PRI obtendría 22 votos en una alianza contra 21.4 que obtendría el PRD con el PT y con Morena aliados. ¿Ok? Es lo que estás diciendo, particularmente, sin alianzas no ganan. No gana. Ahora, lo que siempre nos ha empezado Oye, pero a hay unos acreditar, que no sabe. sí, acreditar que esto es un volado, es esa última columna. El de no sabe, no contestó, cuando Oye, tienes el 30%, o 31% de los votos que no ha definido. Ese 30%, ¿tú a quién se lo das? O sea, tú que eres especialista en A esto. nivel nacional no puedo establecer una fórmula más o menos precisa. A nivel local sí. Aquí hay que tener claro, la ciudad de Mérida, esa columna de abstemios, invariablemente por lo menos 2/3 partes Se va de para ellos PAN. son votantes de Acción Nacional. Así es. En la ciudad Así de plano. O De más. Me han tocado hasta un 80% de los que dicen no sé, no contesto, al final votan por el PAN. Es decir, ¿Qué pasó en la de Nerio? Sí, en las dos de Nerio. Sí, Es decir, para que con una encuesta en la mano el PRI pueda confiar que va a ganar, tiene que estar Por 2-1 o más en la ciudad de Mérida. A nivel nacional no es así. Se juntan muchas dinámicas locales en donde esto varía. Que aquí te voy a contar, Entonces, aquí te voy a dar los enfrentamientos de los que hablan, ¿no? Cuando anteponen candidatos unos y otros y ves cómo van moviéndose los números. Cuando tú enfrentas a Margarita Zavala,
con Miguel Ángel Osorio Chong, con Miguel Ángel Mancera y con Andrés Manuel López Obrador, Margarita trae el 23.7, Andrés Manuel el 21.5 y Osorio Chong el 16.6. Cuando tú enfrentas a Margarita Zavala con Manlio Fabio Beltrones, Miguel Ángel Mancera y Andrés Manuel, los números mueven. Margarita llega a 26 contra Manlio Fabio, el PRI de 16 que tenía baja a 14.5, Miguel Ángel Mancera se mantiene más o menos igual con 6 décimos de diferencia y Andrés Manuel de 21.5 baja a 20.7. Se exacerba más el voto a favor de Margarita Zavala cuando el candidato es Manlio Fabio Beltrones. Es que podríamos tener un escenario parecido al del 2006, ahora sí que ni Dios lo quiera. Que esté tan cerrado. Un escenario de tres De partes tres, sí. en el que se cierre una final entre un Andrés Manuel muy popular y con gente muy Como hasta la enojada, fecha lo tiene. así es, Que ese siguiéndolo, es su marketing hoy. frente a una recomposición de la alianza PRI-PAN, donde los poderes fácticos que están con el campeón hasta que pierda, apoyan exactamente como en la campaña de Calderón, Calderón. y meten todo al cierre Como en la campaña de Peña Nieto. y que le genera dificultades El candidato del adicionales. PRI era. El candidato del PRI en esa segunda vuelta era, a ver, Madrazo fue en el 2000, La Bastida. La fue Bastida. la Bastida en el 2000, Madrazo en Marzo el del 2006. Sí, a ver, cuando tú enfrentas a Margarita Los Zavala, los dos candidatos que se dieron en la interna en el 2000 y que perdieron después al hilo. al hilo. Margarita Zavala, cuando va contra Erubiel Ávila Villegas, Miguel Ángel Mancera y Andrés Manuel López Obrador, nada más le han cambiado al priista, ¿no? Llega al 23.4, el PRI se cae al 15.4 con Erubiel y Andrés Manuel sube 2 décimas de punto a 21.7 cuando se tiene que enfrentar y Miguel Ángel Mancera sube 2 décimas de punto y llega al 7% cuando es Erubiel Ávila. Quiere decir que La realidad es que esas fracciones no son significativas. en No, una claro, encuesta, no, por Eso- supuesto, no, son netamente, ahora sí que son Ilustrativas. Ilustrativas, exactamente. ilustrativas, porque a Exactamente. la hora de una definición formal, no. Cuando te vas al tema de conocimiento, obviamente Andrés Manuel no hay nadie que no lo conozca, tiene un 94.1. Allá es Ajá. interesante Lleva como ver 20 años cómo, haciendo campaña. Sí, pues sí. pero en los últimos 20 días, o por lo menos 4 semanas, su discurso ha comenzado a bajar. Es decir, ya no La es voy República solo y Amorosa gano, de nuevo aparece. necesitamos la unidad de la izquierda, cosas No de voy a este meter tipo. al presidente a la cárcel. Efectivamente, cosas como porque estas, no creo que por más soberbia que traiga Andrés Manuel, hombre, no creo que piense que esta la puede volver a ganar solo. Oye, pero si esa encuesta de Andrés de Reforma, que bueno, le da una muy buena posición a Andrés Manuel, Sí. pero le da mejor posición a Margarita. Que es primera vez que salen esos resultados. Andrés había estado punteando todo el rato. Así es, Andrés salió y dijo la encuesta cuchareada del Reforma me hizo recordar el periódico de don Porfirio el Imparcial, que siempre está en contra de opositores. Es decir, el que no está conmigo está en contra de mí. Y Margarita no es Es opositora. una pompa. Sí. Ella no es opositora. No, no, es que ese- para él, Margarita es lo mismo A ver, que... el que- gran Prián. tema con Andrés El Prián. Manuel es que para él el día de la elección no es lo que legitima a una persona para ser el gobernador. Ese es el trámite. Exacto, son otras cosas. Sí. Entonces, él es el que legítimamente debe ser el próximo presidente, porque él es el que promueve políticas a favor del pueblo, porque no está con la mafia del poder. Porque una tiene serie 18 de años en razones. campaña. Y en ese sentido, cualquier cosa que se haga dentro del régimen democrático, para hacerlo perder, porque, hombre, en el régimen democrático, pues todo el mundo quiere hacer Gana y perder al pierde. adversario. Claro, por supuesto. De eso se trata. Entonces, esto es visto como la conspiración, el complot. O sea, si nadie Eres hace, una nadie hace apóstata. un complot de mala fe y se deja que las cosas sigan su curso natural, Andrés Manuel debe ser el próximo gobernante. si no es así, Nada eres más que un lo del apóstata. curso natural es tradicional de las monarquías. Claro. En las democracias no hay curso natural. Así es. El curso natural en las elecciones es que te vas a las elecciones. Y si en el complot en tu contra hay más gente que en el complot a tu favor, pues pierdes. Democracia se llama eso. Otra la tiene el PRD. Sí, el PRD le está apostando, me parece a mí. A ver, el PRD entra a la negociación con Acción Nacional, con la candidatura de Miguel Ángel Mancera. Para eso pusieron a Alejandra Barrales en la presidencia. En la presidencia, así es. Nada más que con estos números, Mancera no da en la negociación. No le alcanza. Y para el PRD entrar a una negociación en el supuesto, bueno, traemos nuestro 10% de los votos, nos vamos con Margarita Zavala y sacamos posiciones, no lo sé. Es decir, yo no sé qué tanto del electorado perredista, incluso el que estuvo dispuesto a confrontar con Morena en la Ciudad de México en esta última elección, cuánto de ese electorado esté dispuesto a repetir la aventura del foxismo, es decir, votantes de la izquierda votando por Fox para salir del PRI, teniendo a Andrés Manuel como alternativa.
El PRD está en una situación tremendamente delicada, no tienen un candidato fuerte, no están en condiciones de fuerza para negociar ni con Acción Nacional ni con Morena, y tienen un electorado cuya lealtad no está garantizada en cualquier escenario. De ninguna manera. De ninguna manera. Oye, también creo que es muy importante decir lo que decía Ukip, que casi una cuarta parte de los encuestados ponen que no saben por qué no van Sí, a el votar. 30 30 y puntos. tantos 30%. Sí, 30 Yo me supongo que la gran mayoría son opositores, los de los encuestados que no dicen. Hay un cúmulo de gente que de verdad no sabe Sí. o que no le interesa. En una encuesta normal esto puede estar en el orden del 15%. No, pero ¿qué porcentaje de gente no sabe por quién va a votar? Un 10% más o menos, y otro 5% realmente se va a abstener. El otro 15% es gente que sí sabe y no te lo quiere decir. Ah, ok. Y sí, yo creo que tendencialmente ahí hay más opositores, aunque eso varía mucho de estado en estado. En las últimas elecciones vimos que ya no era solo Yucatán el que metía en las encuestas. Así es. En las últimas encuestas estatales, en efecto, muchas lecturas de voto opositor salieron por debajo. Chihuahua, nadie creía que fuera a ganar Corral, yo no creía que Corral fuera a ganar, ni una sola encuesta lo ponía, dejemos ganador, competitivo. Y el día de la elección, Zócalo. Zócalo, sí. Fíjate que Entonces- pasa además algo que escuchaba yo al interior del PRI. En una de las discusiones de War Room y de la gente de estrategias decían, bueno, agarraban al gobernador de aquí al lado de ejemplo. Dice, ¿por qué en Campeche el presidente de la República sale aprobado? A la calle. Sale aprobado Ok. en la encuesta. Sale a la calle y no lo abuchean. ¿Por qué el Sí, presidente sí, de eso la sí llama la República atención. ahí tiene eso? ¿Por qué no tenemos más gobernadores como Alejandro Moreno? Dicen. Alejandro Moreno, todo lo que hace es en su discurso, 9, 10 veces va a Peña Nieto, ¿no? No, 9, 10 9, va a 10 Peña veces Nieto. menciona a A Peña Nieto, sí. O sea, Va con él en los 9, 10 los veces. campechanos realmente le tienen un Por lo menos aprecio, tienen ¿no? una comunicación que les dice que buena parte de lo que hay allá es gracias a Peña Nieto. Que creo que en muchos estados no solamente se diluyó, sino que además el trabajo de los empleados de gobierno federal, pagados por el gobierno de Peña Nieto, que son delegados de su gobierno, no hacen labor. Sí, bueno, Es ahora, decir, tú dices que mucho del problema de Peña Nieto, de pues la desaprobación que tiene, es porque los gobiernos estatales no hacen su chamba. Creo que mira, lo que pasa es que creo que los gobernadores hoy están tan metidos en una dinámica tan compleja para ellos mismos que no les alcanza el tiempo para voltear a ver a nadie más. Pero si así fuera, el presidente no estaría, paradójicamente, no estaría tan mal calificado en los estados donde gobierna la oposición, porque no hay un gobernador priista que pague la factura. Claro. Y eso no es así. Es decir, yo no niego el papel de los gobernadores. En la última elección fue clarísimo que el grueso del voto de los ciudadanos es un voto de rechazo Absoluto. a los gobiernos omnipotentes Claro. de los estados. Claro. Y ahí habrá que ver qué va a pasar, vamos a decirlo, en Campeche. No es lo mismo un gobernador en su primer año de gobierno No, por que un supuesto. gobernador en su quinto año de no, gobierno. claro, Es decir, claro. Beto Borges aquí al lado, al cumplir su primer año de gobierno, era el Superman. novato del año para todo mundo y todo mundo lo aplaudía, y los opositores en la mejor disposición de negociar, y los empresarios de colaborar, etcétera, No etcétera. hay nada que desgaste más a un político y a un gobernante que el ejercicio mismo del poder. Y eso es normal y común. Sí, pero en lo que estamos en la normalidad en México es que como ya los gobernadores no tienen contrapeso en la presidencia y no existen contrapesos jurídicos al alcance de los ciudadanos, el gobernador se va hasta donde su prudencia le aconseja. Claro. No, acá el problema también es que gran parte del gabinete federal está en campaña. Eso también propia. es cierto. Así O es. sea, no, así es. no campaña para No que están apoyando no apoyar a su partido. No, están viendo por su candidatura. Es decir, Cedesol, está Mitt, está Osorio, está, bueno, Sedatu Sedatu, también. está Rosario, muchos la dan Rosario. por muerta, pero ella no se da por No, muerta ella y no. está en campaña. claro. Y además tienes el efecto de un país en una crisis y con el gravísimo error político de haber vendido unas reformas, 7 reformas como la gran panacea para recomponer el país, con reformas que iban a afectar a muchísima gente y que van a tardar muchísimo tiempo en terminar de aterrizarse.
Tú autorizas, tú decretas una reforma y lo que te sigue es todo el tema de las leyes secundarias. Y cuando tú terminas de hacer las leyes secundarias, tienes que llegar al tema de la implementación del proyecto y de todo lo demás. Y cuando tú te llegas a eso, ya se te acabó el gobierno. Paco, y eso no da votos. Y eso no da votos. Además, ¿no? eso Pero no da además- votos. Que eso es importantísimo, porque eso, lo que están tratando de hacer es buscar votos y no es por allá. No es por allá. Pero eso sí da Estado. Eso que estás diciendo lo que da es Estado. Así es. Que lo que para eso se les contrató, para eso les votó. No lo sé. Sí, Desmantelar cómo no. a la principal industria Del país. Del país. A las me parece No, principales. no, no, a no, las no, no, me principales. refiero meter las leyes, implementarlas, aplicarlas, para Ay, eso. Es que ahí Para eso lo hicieron usted diputado en su momento. ¿no? Sí, de acuerdo, pero... No para que venga usted a Mérida. No, de verdad. yo no venía a Mérida. No, ya sé, pero no para que vinieras a Mérida a ver a tu buscar mi distrito. siguiente a ver, candidatura, no, no para claro, eso. no para eso No quisieron. para No, eso de están acuerdo. pagándole. No, pero lo que no me gusta de tu comentario, para decirlo con claridad, es la idea de que, bueno, ignoraron el efecto de popularidad, pero hicieron lo que tenían que hacer. Es que yo no creo que hayan hecho lo que No, tenían pero bueno, que hacer. si ellos creen que sí, pues ya está. Claro, Hasta porque ya. además es lo que te- son es lo que solo te ellos, vendieron. sino que hicieron el pacto por México y la oposición les dijo que sí, es la peor parte. no solamente eso, la peor parte es que se brincaron al Congreso. ¿Qué? Hubo ahí No, una... pero además, mira, también el vender moneda falsa, seamos claros, que la liberalización de la gasolina y el petróleo va a generar abaratamiento de productos. No es cierto. No es verdad, no es cierto, en ningún lugar del mundo lo ocurre. Pero esa era la venta. A mí Esa fue la venta. Claro. A mí me llama la atención esto, por ejemplo. Ayer comiendo en la casa llegó mi cuñado. Mi cuñado vive en Europa, vive en Holanda. Hace muchos años trabaja en Virgin, anda moviéndose por todos lados. Y me dice, cada vez que vengo me topo con que cada cosa que compro me cuesta diferente. Me dice, yo tengo 15 años viviendo en Holanda. Vive en una... Pero cada vez te cuesta más barato por el euro, ¿no? Sí, Deja claro. de subir. Llega y me dice, y me cuesta 50 centavos, 50, 60 centavos de euro. Me dice, mi litro de leche. Sí, hace Y 15 cada vez que voy, sé que eso me va a costar. Me dice, ya llegamos a un extremo en el que yo ya llego, agarro una pistola, trac, paso y me voy, punto. Porque no tengo ni que desgastarme pensando cuánto me va a costar. Me dice, aquí de repente llego y me cuesta 3 pesos, de repente me cuesta 5, de repente me cuesta 8, de repente me cuesta 10. Y me dice, y yo tengo la gran ventaja de, a él le pagan en libras esterlinas porque trabaja en Inglaterra. ¿Ok? Que tiene un poquito más de valor la libra que el euro. Me dice, y me lo convierten en euros, bueno, porque él vive en Holanda. Y al final del día, dices tú, es un tema de economía básica. Y en este país, lo que nos quieren vender es que vamos a hacer economía con algo que no hemos podido hacer siquiera una economía interna. Y hoy te lo venden como que Vamos va a a ser... dolarizarnos y va a ser cómo va a acabar esto. Vamos a hacer un corte comercial y volvemos con todo respeto. Te invito a una lucha donde el fin principal es sumar. En donde confiar es cosa de dos. Y avanzar es de dos. Estamos creando un vínculo entre empresas, policía y sociedad. Somos muchos los que ya formamos parte de este proyecto, pero no podemos hacerlo sin ti. Entra a cuidaaquientecuida.com y participa. Campo Paraíso te invita a disfrutar de las eliminatorias y la gran final del torneo de Polo Challenge Cup, que se celebrará el 19 y 20 de agosto en sus instalaciones. Ubicadas en la antigua carretera de Mocochá a Vaca, kilómetro 2, a 15 minutos de Mérida saliendo hacia Motul. Donde además de disfrutar este fabuloso espectáculo, habrá un excelente ambiente familiar, con comida a cargo de los food trucks. Disfruta de este espectacular deporte lleno de adrenalina. ¡Te esperamos! Torneo de Polo Challenge Cup. Informes contacto @campoparaíso.com. Pues dicen que Ópticas Jania te cambian tu personalidad. Vamos a ver si es cierto. Hasta la vista, baby. Señorita, tenga listo mi yate a las 3, por favor. Ay, pero ¿qué pasó? Hela, tú. Estos mejor no. Mejor los primeros, ya.
Gana el oro del sabor con globitos y bizcochitos donde compra los productos marcados con tira, reúne las 30 medallas diferentes y llévate televisiones, cámaras, drones y mucho más. Globito y bizcochito, el oro del sabor. Consulta bases en galletasdonde.com. El don de saber hornear. Alimenta. Ya estamos de regreso, con todo respeto. ¿Qué te parece si cerramos con el tema este del patio? Que ya volvió a ser nota otra vez. Bueno, pues sigue siendo nota. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Tú siempre te quieres meter en problemas, Paco. No me quiero meter en problemas. Ver, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que la semana pasada, también seamos honestos, la semana pasada dijimos que hasta honrados podemos ser. Hasta honrados. No había pasado nada. Esta semana ya pasó algo. ¿Qué pasó? La semana pasada la oficina jurídica del gobierno del Estado, la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado instruyó a la Fiscalía que inicie un procedimiento para detectar dónde hubo el dolo. Por eso, y suspendieron definitivamente el expediente del registro público. No, y ya identificaron los 2 folios. Congelaron los folios. Los 2 folios, sí, claro. Legalmente, congelan los folios y no pueden hacer ningún movimiento en esa de ningún tipo en esa propiedad. Sí, claro. No solo en esa propiedad, sino ni en ni cosa mercantil, ni judicial, ni nada. Está absolutamente en el limbo hasta que se defina la operación. Hasta que se defina. A mí me sigue preocupando 2 cosas en ese tema. La primera es que cuando tú escuchas a hablar del registro público de la propiedad, la gente dice, wow, eso es serio. Quitas ahí una garantía jurídica sólida para muchas cosas. Pero para muchísimas. Para muchísimas cosas. Y la otra que me da pánico y que cada vez que la veo y la dimensiono me da más miedo, es saber que tengo a la esposa de un señor metida con capacidad de acceder a toda la información de gobierno que por lo que se pudiese pensar, al menos piensa mal y aceptarás, utilizar para beneficio propio, para un tema ilegal, ilegítimo, pero además de particulares. Terrible. Oye, yo te voy a cambiar un poco el argumento. O sea, entiendo la posición que dices y es correcto lo que me estás diciendo. Ajá. O sea, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo parcialmente. Ok. ¿Qué veo diferente? Primero, no te quitas certeza porque, y lo hemos platicado, no es constitutivo de derecho. El registro público de Yucatán es declarativo de derecho. Sí, Rodrigo, pero imagínate que tú tengas un predio y que cualquier tipo te lo pueda... Oye, no pasa nada. Alterar o manipular. Es que no pasa nada. Es que sí pasa. No, porque pasa. Pon tú que vas a comprar un predio y entonces en eso que no es para terceros. El 30, no más, como el 50% de los predios que están allá todavía no han sido inscritos. ¿Por qué? Porque son temas... Acuerdos entre particulares. Que están firmados y los tienen los notarios. Hasta que el notario lo vaya a poner es cuando ya causa efecto. Nada más es a terceros. Punto. Por eso te digo, por esa parte. Pero bueno. No, pero a ver, déjame ponerte un ejemplo. Yo voy a comprar una casa. Lo primero que quiero saber es si hay gravamen sobre la casa. Claro. ¿Cómo me lo acredita el propietario de la casa? Con una certificación del registro público de la propiedad. Que hoy sabemos que te la puede alterar. El que te la va a vender va primero, inscribe su propiedad. Sí. Ya es de él. Inscrita. Bueno, si está inscrita no pasa nada. ¿Qué pasa? Si la propiedad, que eso es lo que va a pasar ahorita, la propiedad si se vendió a un tercero, aquí al que rayaron, no fue al que metió la demanda. Sí, pero mientras me rayan, claro. Me está costando abogado, me está costando tener el dinero o la propiedad pero congelada. Pero si la gana, todo eso lo va a tener que pagar quien hizo la No, porque pillería. los gastos de los abogados. ¿Las costas? Sí, pero los paga sobre tabulador, que son como el 1% del costo real de los honorarios del abogado. Ya me estás hablando de otra cosa. Yo te lo cuento. Es como si no pagara impuestos, ¿no? Pues eso ya es otro tema. Yo te lo cuento en un tema personal, familiar. A ver, permíteme rapidísimo otra vez. Ajá. Acá el tema está en que es lo más probable que el gobierno el registro público de la propiedad no haya cometido ninguna ilegalidad. No haya cometido ninguna irregularidad. Quien la cometió, y estamos hablando... ¿Es el registrador? No, sí, también. No, ahí va Paco. No, ¿El porque notario el registrador, que notificó? el notario. Ahí es donde está el problema. Pues ahí lo tendrían que... Y lo tenían que procesar y quitarle, para empezar, quitar la patente. Claro, el Fiat y todo. Pero bueno, estamos hablando, si al registrador le llevaron las hojas
y firmadas por el notario, con la patente y todo. Oye, pero Hombre una nota. registrador que lo debe de tener, no va a tener ningún problema. No, pero a ver, lo de los honorarios de los abogados no es como los sobreprecios. A ver, yo voy con un abogado y me cobra 50,000 pesos por pelear un predio. Me lo cobra y hasta me lo factura. Cuando yo diga, gano el pleito y voy con la contraparte, digo, me debes 50,000 pesos, digo, no, pues tú le quisiste pagar eso a tu abogado porque te dio la gana. Pero yo por ley estoy obligado a pagar tanto. Hay un tabulador. Es decir, no es que el cobro el abogado puede cobrar lo que le dé la gana, y tú decides si lo pagas o no. Pero cobrarle a un tercero solo le puedes cobrar sobre un tabulador que es muy bajo. Esa es la realidad. Entonces, ahí pierdes siempre. En los costes pierdes siempre. Así como si pierdes siempre si das una lanita por debajo Ahora, del a agua. mí para que la no otra aparezca. parte que me sigue molestando mucho es, está bien, esto Oye, se va a arreglar. Oye, pero me da igual de miedo que una persona que tenga fe pública. No, por Oye, supuesto. haya peor prestado, todavía, haya peor prestado. todavía. Porque además, he de decir que el 60%, 70% de la gente que me ha dicho, no hombre, el señor ni siquiera sabe lo que está en el protocolo. Porque Guay. dicen que lo prestó. Guay. Es que Entonces, hacen eso eso mucho. sería peor. No se debe de hacer. Yo Eso sé que no se debe hacer, no se debe de pero hacer. libros que viajan, libros al que pasar llena... por esta ciudad, Sí. Ticul, Sí, exacto. sí, Iba yo de vacaciones a Cancún y casualmente casualmente por me accidente encontré traía- con fulano traía de el tal que me protocolo acá, pidió que- no se debe hacer. Y la otra es que muchas veces son los suplentes, Claro, el segundo, el pasante. Y que además los pueden dejar años haciendo la operación y entonces empiezan a ver su propio negocio. Y hacen 1000 trámites en los que no se nota, pero de repente pasa uno en el que sí. Ahora, a mí lo que me molesta y me seguirá molestando es, está bien, esto se va a arreglar de una manera u otra, entonces uno de los compradores, vamos a poner que todo se arregle directamente, uno de los compradores recuperará su dinero y otro que ya pagó se quedará con su predio. Muy bien. ahí le salió rayado. No, por eso, pon tú que le devuelvan el dinero. Todo fue No, el no mundo le van a feliz. devolver el dinero. Va a tener que demandar al que le vendió por segunda ocasión. No, por eso, pero pon tú una vez arreglado todo eso, listo. La operación fundamental sigue siendo un terreno que se donó en nada, o sea, se regaló para una escuela. O que tú ya estás hablando de niñeces. No son niñeces. No, hombre, no, es un no, dinero estamos que les hablando de regalaron otra para cosa. poner una Es un escuela predio, así es. y se van a embuchacar 250 millones de pesos Sin que les haya para costado un sus peso. chicles. Por un que no regalo me de vengan con el gobierno. cuento que la gente se enriquece porque son grandes emprendedores. No. Esto se le ponga como se le ponga, es una gran Atraco. tranza y es una lana que salió directamente del erario. Así es, en eso también tienes toda la razón. Y O sea, Y lo que me aquí- preocupa acá aquí es que lo que fue dice legal O'Keefe- además. Sí. Claro. Fue legal. Pero Lo que hay que dice hacer es O'Keefe que ya y no se siga haciendo igual. Lo que dice O'Keefe, y tiene toda la razón, es que la primera venta también está mal, como dices. Sí, es que es el huevo de la pero, serpiente. pero ahí ya te Ahí diría está yo, mal no, moralmente. está mal moralmente, porque legalmente está bien. No, legalmente no, en principio, si debe haber leyes, las leyes lo permitían. Yo creo que Yo siempre tenía en la mente eso de que si mete una tercería el gobierno diciendo que como no es se- que creo que en principio el gobierno Lo pudiera hacer. podía ejercer el derecho de De tanto. tanto. Pero es igual, porque el derecho de tanto lo tienes que ejercer a valor comercial. Y entonces el que va a acabar pagando, a lo mejor no 250, sino 150, pero de todos modos es el gobierno. sí. Entonces te lo regalé Por y el ahora mismo. te pago, pues no vaciles. No, lo que tiene que haber